Bueno, ya aquí de retorno en su programa preferido de esta hora, en un 2x1 Express. Don Eliseo, al momento de irnos a la pausa, estábamos hablando de la autoridad. Entonces me gustaría como ampliar un poquito eso, porque yo estoy de acuerdo, pero tal vez con estos comentarios nosotros ayudamos a aclarar un poquito la situación. Sí, el elemento autoridad empieza en la casa. Cuando un padre llega a la casa, él es el que da el ejemplo de la autoridad. Y los hijos realmente se comportan de acuerdo a esa autoridad o falta de autoridad. Si un padre llega borracho a su casa todos los días, los hijos se dan cuenta que el padre está borracho. Entonces el padre no tiene autoridad para decirle al hijo, usted no puede tomar, porque el hijo le va a decir, pero tú tomas, papá. Entonces, esto viene a relacionarse con el país. El país ha venido en los últimos años emborrachado. Y yo lo llamo el país sin consecuencias, donde no hay consecuencias, porque como todo el mundo anda borracho y no hay autoridad. Borracho en el sentido del orden público, de cómo manejar. Por eso tuve el caso de la policía, pero lo vemos en agricultura, pero lo vemos en minería, con Punta Catalina, el desorden de Punta Catalina, muchos desórdenes. Pero a mí me parece como que se fue permitiendo esa falta de autoridad. Claro, no, es un proceso que toma tiempo. Y ahora el país anda en lo que yo llamo en un manga por hombro. O sea, el desorden es generalizado. Y entonces, para recomponer eso, se requiere una autoridad, una mano fuerte, que la gente perciba que realmente hay consecuencias. Por ejemplo, en el caso de la justicia, yo creo que el presidente Abinader actuó bien cuando dijo, voy a dejar una justicia independiente que funcione como debe funcionar. Y hay que darle la oportunidad. Apenas tenemos 8 meses que han empezado una serie de investigaciones sobre todos estos políticos de los últimos años que se han burlado del fisco y se han burlado del erario público. Entonces, el presidente tiene que servir como ejemplo de eso y darle el respaldo a las autoridades para que hagan las cosas como debe hacerse. Sí, hay un video que es del presidente Luis Abinader, donde él habla del tema de los 2 cristianos que fueron masacrados, ultimados como 2 delincuentes de lo más malo, ¿verdad?, en Villa Altagracia, y me gustaría escucharlo y luego comentamos un poquito. La enorme pena y dolor que tenemos por esa situación que pasó, vergonzosa, realmente injustificable. Ahora, si nosotros queremos respetar, lo que tenemos que ver es la investigación que está haciendo el Ministerio Público, con las informaciones que le han dado la policía, con las informaciones que están recabando ellos, y que ya entonces el Ministerio Público actúe y que lo lleve hasta las últimas consecuencias. Aquí nosotros en este gobierno lo que usted puede estar seguro es que la justicia no va a recibir ninguna orden del Poder Ejecutivo. Queremos una justicia independiente y eficiente, y lo que ellos necesiten para eso lo apoyamos, para que se lleven, en ese caso o en cualquier otro caso, que se lleve a la verdad. Y que los que sean culpables, bueno, pues sean sentenciados, y los que no, entonces ya que la justicia disponga. Tremendo, tremendo, pero yo no me canso de buscarle la vuelta, el porqué, porque todo en la vida tiene un porqué, ¿verdad? El por qué hicieron ese mandato de acribillar, porque no le dieron chance ni siquiera a presentarse ni decir nada. Volvemos al punto, donde hay falta de autoridad y todo el mundo está haciendo lo que entienda que es para su conveniencia o porque tienen una agenda específica y nadie le va a cuestionar, entonces tú tienes una policía que actúa de esa manera. O sea, dentro de la policía hay diferentes agendas, ¿no es así? Están esos que soportan y apoyan. Diferentes agendas. Agendas, sí, porque hay una agenda del narco, por ejemplo,
que apoya a los narcos. Entonces, por eso es que la reforma es vital, porque ya esa policía, lamentablemente, ha colapsado en el sentido de que no hay seguridad y no hay confianza. Y cuando tú pierdes la confianza en una institución o en una casa o en lo que sea, en la vida, en una relación, tú tienes que frenarlo y separarlo. Entonces, ahora es el momento. Esa comisión que nombró el presidente tiene una tarea difícil y una tarea que tiene que ser efectiva para que vuelva el pueblo dominicano a confiar. A tener Fíjate, la confianza. en la época de Trujillo, los militares estaban en su recinto y el policía estaba presente, pero no para agredir, sino para ordenar. Entonces, un simple raso tenía fe pública, un raso tenía fe pública, porque hubo un orden y había, o sea, tú decías, bueno, pero cuando Trujillo se mató, sí, pero se mató de una forma diferente, fueron a rivales políticos. Ahora no, ahora lo que tú tienes son muertes, como tú dices, sin sentido, porque tú vas a matar a 5 o 6 personas en un carro sin investigarlo. Eso es lo que yo llamo el desorden organizado. Hay un desorden que está organizado por grupos dentro de la policía, dentro de la sociedad, que están llevando al país a una encrucijada. Y el presidente tiene que actuar firme esas declaraciones de dejar que sea la Procuraduría que actúe y el gobierno no va a interferir, sino eso es lo correcto y que haya consecuencias. Pero mire, yo por ejemplo he estado escuchando de que todavía esa persona que dio la orden, porque fue una orden Claro que sí, de arrasar, claro. esa persona todavía no está detenido. No. Una cosa es detenido. Más que eso, yo no solamente lo detengo, le quito todos los rangos que tiene y lo meto preso para que la sociedad sepa, independientemente de que aquí hay consecuencias. O sea, ¿quién es el jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿La Procuraduría? No, El presidente. es el presidente. Entonces, si yo fuera el presidente, como decía don Polibio Díaz, cuando le decía, si yo fuera presidente Balaguer, que nunca lo voy a hacer, decía don Polibio, si yo fuera el presidente, ese hombre estaría arrestado, destituido, inmediatamente desconsiderado, porque usted dio la orden. Y el mejor hombre informado de este país, ¿quién es? El presidente. Entonces, el presidente tiene la información. Él quiere que sea la justicia y la Procuraduría que hagan las investigaciones, pero créeme, el presidente tiene toda la información. Entonces, ahora es el momento para que la sociedad, el pueblo dominicano, dice, tenemos un presidente que está sobre el asunto y tiene el mando. Eso es muy importante. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, es que una parte de la población de Villa Altagracia dice que los policías no, o sea, ellos cumplieron una orden y que no son los culpables directos. Pero ellos mataron ahí porque ellos pudieran haber dicho generales o coroneles. Hay hechos de omisión y de comisión. De cualquier manera, el hecho está. Los que ejecutaron por órdenes y los que prepararon esa situación para fusilar, porque fue un fusilamiento, no fue cualquier cosa, fue un fusilamiento que le hicieron a esos pastores. Sí, pero mire, ahí hay algo mucho más profundo, bajo mi punto de vista. Porque, ¿por qué precisamente a esos pastores que venían de una iglesia? Mira, ¿qué hacen perfiles? Porque si hubiese sido, por ejemplo, que unos delincuentes, pero unos pastores. Manuel, aquí la policía hace perfiles. Dice, este tipo de carro, o este tipo de pasola, o este tipo de gente, son los que van a cometer algún acto delictivo. Y entonces, ellos buscan ese tipo indiscriminadamente, pero no hacen las investigaciones del lugar. Simplemente a ese carro blanco que es marca tal, ese es el que utilizan los ladrones o los carteles de droga o los asaltantes. Pero un carro que no era
Sí, pero es de el esto que usan los narcos, ¿no? pero es el perfil. Ni una jipeta, un carrito. No, hay diferentes tipos de carros que la policía lo tiene ya marcado como posibles asaltantes. Y entonces te paran. Ahora, tú puedes pararlo, identifíquese, enséñeme la documentación. Así es que el policía debe actuar. Pero usted no le puede entrar de que con una ametralladora, un M16. ¿No es así? No, eso no, porque ya hay un diseño hecho para esa situación. El coronel ese, que está ahora mismo fuera del expediente y que todo el mundo sabe cuál es su rastro y que tiene un historial de ser un narco protector, porque es un narco protector. Ese coronel tiene que estar preso, bajado de la institución y llevado a la justicia para que se le aplique todo lo de ley, porque es el material intelectual detrás de todo esto. Bueno, y ojalá que la comisión que creó precisamente en estos días el presidente de la República para el caso de un reseteo, vamos a decir así, de la policía, sea tan amplio como sea necesario, porque hay que chequear la educación en la casa, como usted muy bien dice, en la familia, en los colegios, y para llegar entonces al barrio, claro ¿verdad? que sí, Y pero después al país. Pero yo te hago una pregunta, Manuel. César, el Peralta, alias el abusador, vivía a 2 esquinas de mi casa, ahí en Naco, en el Blue Tower, en la torre Blue Tower. Y yo veía este señor, que no sabía quién era en ese momento, llegando con 3, 4, 5 militares, carros, protección, y salía y entraba. Y uno pensaba tal vez, bueno, debe ser algún oficial del DNI o algún oficial del servicio secreto, del J2. Cuando tú llegas con ese aparataje militar, esa es la percepción que tiene el pueblo. Sucede que era César el abusador. Sucede que era el narcotraficante. Y ustedes no sabían, lógicamente, el país no sabía. No lo sabe. Tal vez algunas autoridades lo sabían. Pero... Claro, entonces, como algunas no, las autoridades tenían que saberlo. Porque vuelvo y repito, el hombre mejor informado del país, ¿quién es? El presidente. El presidente tiene el DNI, que lo creó Trujillo, lo creó un general para Trujillo llamado Arturo Espaillá, el único general graduado de West Point, que escribió un libro, por cierto, en el año 63, antes de su muerte, llamado El Último César. Yo les recomiendo al pueblo dominicano que lean ese libro de Arturo Espaillá, llamado El Último César, ya hablando sobre el jefe. Porque así tú conoces cómo se maneja la inteligencia militar en un país. Y aquí la inteligencia militar lo sabe todo. Por eso es que te digo que el problema es más profundo que un desorden. No, hay agendas, aquí hay agendas diferentes que lamentablemente han llevado al país a una encrucijada. Sí, porque yo también me pregunto, yo he visto en algunos barrios jovencitas de 12, 13 años con un niño y la mayoría no tienen su esposo, su compañero. Así es. Entonces, una persona, una niña de 12, 13 años que todavía no está mentalmente bien capacitado, preparada para reconocer lo que está bien, lo que está mal, cómo debe de ser esa vida, cómo debe de ser la vida correctamente, sin embargo ya tiene un niño. Así es. Entonces, ¿cómo esa madre puede colaborar con la educación del niño? Pero hay una cantidad enorme de casos de adolescentes, ¿verdad?, que de menos de 16 años, menos de 18 años, que están o están embarazados, ya tienen niños, que al final, cuando tengan 20, 26, 27, 30 años, los niños van a ser casi de la misma edad. Así Entonces, esto hay que verlo por todas las partes, porque la verdad que la situación es un poquito crítica. Bueno, Eliseo, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar también de unas declaraciones
que dio el presidente Luis Abinader precisamente de Villa Altagracia. Adelante.